dirigentes sindicales, no, hay dirigentes sindicales democráticos y han estado a la brega en la lucha y no logran estar. Es solamente del puro Estado. Pues el Estado es como principal responsable porque es el que establece la Constitución, que es el que está obligado. Claro. Pero tiene que ver qué es lo que va a hacer. Entonces, ¿quién diseña la política educativa en el país? El que llega al Ejecutivo Federal dice y diseña y cambia cada sexenio y copian a Brasil. Y qué bueno que copien a un otro país, sí. Nada más que a diferencia de México con Brasil, en Brasil si alguien comete un acto de corrupción, no hay impunidad, ahí sí va a la cárcel. Y aquí en México no lo hay. Si en Brasil, en alguien de la Secretaría de Educación Pública desvía el recurso, por ejemplo, como aquí en México de carrera magisterial, allá se cae, y aquí no, aquí se solapa, ahí está lo de Pemex y demás. Entonces, debe de haber incentivos, sí, que tenemos que buscar quiénes son los responsables, pues sí, pero no nada más para quien haya actuado en corrupción, sí, violentando, porque pues es erario, es recurso público de todas y de todos, pues castigue. No, este asunto en el tema de educación tiene que ver, yo veo, reviso, pero para corregir. Si me están diciendo que voy en el último lugar y que tantos jóvenes están así, que tantos niños así que no salen, etcétera, etcétera, ¿qué hago? ¿De qué manera hago? Ahora, reforma fiscal progresiva. Sí. Aquí, en el asunto de la reforma fiscal, yo iría más allá. No requerimos en este país, dada la situación económica que está, una reforma fiscal. Requerimos una reforma hacendaria, ¿sí? Para que, decirlo así coloquialmente, la reforma hacendaria represente el andamiaje que nos va a permitir hacer la estructuración de lo que en política de finanzas requiere nuestro país para que lo que ingrese pueda utilizarse de la mejor manera. Lo que ingrese sea lo mejor que para la demanda y que lo que egrese sea aplicado contempla todo, es como un andamiaje, son muchísimas cosas, es el andamiaje completo. Y reforma fiscal es la que va exclusivamente al asunto recaudatorio, los impuestos y demás. ¿Sí me explico? Entonces, sí tiene que haber hay impuestos que tienen que aparecer o hay impuestos que tienen que desaparecer y disminuir, sí. Pero ¿qué es lo que pretende la derecha? La derecha pretende una reforma fiscal, pero enfocada fundamentalmente en el asunto de gravar impuesto al valor agregado, o sea, el IVA. ¿Y por dónde va? Alimentos y medicinas. No da así. Lo único que va a hacer es que va a hacer más pobres a los pobres y mucho más pobreza extrema a los que ya están en pobreza extrema. Exacto. Porque el IVA, pues todo el mundo lo pagamos en los demás artículos que están fuera de esos, más los libros y otras cosas, pero no es la manera como el país se va a hacer de ingresos. Debe de hacerse progresivo, sí. El que más tiene, más paga en los impuestos de consumo, en los impuestos, el ICR, el impuesto sobre nómina, diversos tipos de impuestos. Pero ¿qué pasó ahorita? El impuesto, el ICR, pues se está condonando a todas las entidades y municipios de 2007 para lo que debían, ya borrón y cuenta nueva. Pues debe decir, ok, está bien, vamos a ayudar porque necesitamos recaudar, necesitamos echarle a las arcas. Sí, pero a ver, no voy a darle trato igual a todo. O sea, uno se rezagó, ¿por qué? Porque desvió el recurso, teniéndolo lo utilizó en otro, o porque tuvo una inclemencia fuerte, un desastre natural que no le permitió las pocas finanzas que tenía aquí el municipio y tuvo que se quedó debiendo el ICR y se le fue rezagando y otro y se le va acumulando, las deudas se van acumulando. Entonces no puede ser así parejo. El ICR tenía que haberse disminuido ya un punto, 2 puntos en este país, que se tuvo otra vez igual, se violentó un acuerdo que hay. Entonces, el impuesto sobre la renta es uno de los impuestos de los que, haciendo la evaluación costo-beneficio, es el que menos deja, es de donde más el Estado deja de recaudar, es donde más se debe, ¿sí? Pero ¿qué más? En este país, ¿qué ocurre? Ocurre, por ejemplo, que hay transacciones económicas de paraestatales y demás, o sea, de mucho tipo,
donde no pagan el impuesto correspondiente en esas compras. O pregunten a ver cuánto pagaron cuando se hicieron las ventas de, ¿qué les puedo decir? De un ejemplo que pueda haber ocurrido hace poquitito, bueno, la banca pasó a ser más tiempo, pero bueno, pues de lo de Mexicana de Aviación, por ejemplo, que la llevaron a la quiebra y todo, que fueron vendiendo unos sus acciones, porque tampoco no, ya perdieron y ya no. ¿Cuánto impuesto pagarían por una transacción de un cambio de una acción por otra? No se cobran impuestos, por ejemplo, a todas las acciones de la bolsa y las acciones especulativas. Y luego, si a eso le sumamos que hay evasión de impuestos, entonces sí debe de hacerse una reforma hacendaria y debe de contemplar lo correspondiente en la reforma fiscal, que tenga que ver el que más tiene más paga, que no dejen de pagar los que deben de pagar y que tampoco no se les devuelvan las cantidades, porque ahora resulta que el que más impuesto paga es Pemex y es una de las aportaciones más grandes que dan, que es la canasta, lo que llamamos la canasta mexicana, ¿no? Que es lo que más ingresa, remesas y petróleo, es lo que está sosteniendo la economía de este país. Entonces, sí hay necesidad de eso. ¿Y qué podemos plantear como solución? ¿Qué podemos decir para que concientizar y qué futuro vamos a dejar? Y me agrada mucho que una joven esté pensando en el futuro que se va a dejar a las niñas, niños, a los jovencitos, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Aquí es un asunto que tiene que ver de concientización. La gente que hay que concientizarse y tiene que pensar de manera no neoliberal, sino por lo contrario, sino que tiene que pensar de una manera alterna para erradicar esos resultados de los logros de las políticas neoliberales. Pues tiene que pensar de manera solidaria. Yo en otro comentario que había tenido en otros foros les decía, a ver, los neoliberales, los objetivos que se plantearon los han logrado, porque viendo como un sistema social las políticas neoliberales, ellos se han planteado lo contrario a lo solidario. O sea, el individualismo lo han logrado. Hay mucho individualismo en este país. Vaya que sí. Han pulverizado a los sindicatos y que era lo que yo, perdón la interrupción, profesora, adelante. Era algo que yo les manejaba en algún momento a los compañeros, ¿no? Que en el 2000 tuve la oportunidad de estar en la UTAL. ¿En dónde? En la Universidad de Trabajadores de América Latina, aquí a través de los compañeros de centros, y cuando decían, no, el neoliberalismo considera que el mejor sindicato es el que no existe, y van a ver que las neoliberales van a pulverizar a los sindicatos. Y decían, están como tocados del cerebro. Y cuando voy viendo lo que pasa con el SME y así con los sindicatos, pocos sindicatos democráticos que tenemos, dije, cuánta razón tenían. Sí. O sea, lo que hicieron, lo que ustedes... ¿Qué se ha planteado las políticas neoliberales? O sea, ¿cuáles son sus objetivos fundamentales? O sea, el individualismo, la exclusión, ¿sí? El autoritarismo total, y eso lo vemos reflejado en el tejido social en nuestro país, ¿sí? Porque a ellos les interesa que haya el asunto de lo que es lo solidario, lo colectivo. Sino, a ver, acuérdense, los afores, sistema de jubilación o pensión solidario, o sea, de colectivo, y lo individualizaron en cuentas. Y lo mismo el IMSS, y lo mismo el ISSSTE y otros institutos que brindan la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. ¿Sí? ¿Es autoritario? Sí, porque ahí está la muestra. A ver, aquí está, y le juegan a su mayoría en la Cámara. ¿Ya? Sí. ¿Es excluyente? Sí, porque aplican exámenes de admisión, por ejemplo, para los ingresos de las escuelas. Así es. Y de repente, a ver, mujer, no, ¿estás embarazada? O tráeme tu cartita de no gravidez para poder... Ese es excluyente. Claro. Ese es excluyente. Entonces, y es obviamente, pues, ¿cómo le pudiéramos decir? ¿Es empobrecedor, hablando económicamente? Sí, porque
las riquezas, no hay una distribución de la riqueza en este país. Las políticas neoliberales no tienden a la distribución de la riqueza, sino por el contrario, a la concentración. Entonces, sus objetivos de empobrecer, de ser autoritarios, de ser antisolidarios, que es todo muy desarmado, pues sí lo han estado logrando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo contrario, mostrar, pero con educación, de manera así muy didáctica. Es que eso, por acá vamos, y datos y con cosas sencillas. Por ejemplo, Coahuila. Coahuila está el caso de los Morenas, se endeudó de manera así, pero si a la gente le dices, oye, estamos en contra del Morena y este tiene que dar a la cárcel porque se endeudaron de manera indebida, pues a lo mejor mucha gente sí lo va a entender. Pero ¿qué tal si le dice, a ver, el Estado se endeudó por tanto, pero si estás en una región agrícola, ¿sí?, y ganadera, cantidad de dinero equivale a tantas cabezas de ganado o a tantas hectáreas que tú siembres de lo que quieras? O pasa a otro sector, esto equivale a tantas viviendas de tantos metros cuadrados, o esto equivale a tantas escuelas. Entonces, el Estado se endeudó con esto y equivale a esto, o sea, hacer una conversión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tomar esfuerzos, tenemos que tomar voluntades, tenemos que unificar, cohesionar las voces contrarias a las políticas neoliberales que nos permitan ir convenciendo y no cometer esos mismos errores. Pero ¿por qué pasa esto en los movimientos sociales? Tú no entras aquí porque tú eres demasiado radical, o tú no porque tú eres indigno y tú no. Hay que encontrar los puntos de coincidencia que nos permitan apuntalar un esquema contrario a las políticas neoliberales y donde todo el mundo tenga cabida y tenga su función a realizar. Estamos con una tarea titánica. Bastante. No pensar en como neoliberales, cuando pues aquí los jóvenes pues han crecido. Decía Manuel que los jóvenes son jóvenes de la crisis, porque han crecido crisis tras crisis, y pues ahorita ya son la generación de la transformación. Hablar también de los pocos inconvenientes que tiene la educación neoliberal. El ejemplo más claro y cercano en nuestros días, por ejemplo, es lo que es Nueva Orleans, cuando llega el huracán Katrina, destruye todas las casas. El tipo de educación y las implementaciones de reformas neoliberales del sistema educativo en la región lleva a la modificación de las escuelas, eliminación de escuelas públicas, cambio a escuelas privadas a través de bonos y a la decaída en el nivel educativo de la zona. Sí, se está escuchando. Pues vamos a un corte, vamos con un poco de música y vámonos con algo de los Tacubos, ¿les parece? Así que, ¿no? ¿Diputada, le gusta el café Tacuba? ¿Sí? Pues vámonos ahorita con los Tacubos y ahorita regresamos. Sí se escucha bastante bien. Estamos aquí ya de regreso con la diputada Socorro Ceseñas y seguimos adelante con la reforma educativa y después entramos de lleno a la reforma migratoria. También debemos ser puntuales. La diputada tiene trabajo en Zacatecas y se cumplió un año más de este trágico accidente en Pasta de Conchos. Ojalá que es de Coahuila y que nos gustaría que te pudiera hablar de eso también. Que es un trabajo que a mí me ha impactado mucho, sobre todo porque yo la he visto en sus fotografías y es muy impresionante verla trabajando con la gente, ¿no? Eso es muy importante, que ya no es tan común. Desafortunadamente ya no vemos a nuestros diputados trabajando con la gente. Entonces, ya vemos varios, ¿cómo no? Pero hay excepciones. Nada más que nos planchan, eso es un asunto que tenemos que ir preparando, que sean más. Entonces, hay varias cosas que teníamos que hacer, lo podemos hacer así rápido, donde demuestran que esta reforma
pues no atiende al diagnóstico puntual que se tiene del estatus que guarda la educación en el país, y omite, por ejemplo, lo que les comentaba yo ahorita en el corte. Una universidad de Brasil forma más profesionistas que todas las universidades de México juntas. Entonces tiene una cobertura peor a la de países en peor situación económica. O sea, si vemos la comparación, omite muchas cosas, omite obviamente la autonomía de gestión de escuelas, desplaza el papel rector que supuestamente el Estado quiere retomar, porque ahora el director no nada más va a ver lo académico y lo que tiene que ver con los programas de estudio, sino que le falta y hacer la gestión para ver cómo le hace para cumplir, hacer la gestión y completar lo que la escuela demanda. Son los que van a tener en juego cómo mejorar la infraestructura de las escuelas. ¿Qué más omite? Pues no señala, por ejemplo, que vaya a haber un incremento de los recursos para las escuelas de tiempo completo. No dice, ¿saben? Nada más señala ahí que en la medida de las posibilidades va a ir viéndose cómo. Pues claro que sí se requieren escuelas de tiempo completo, porque sería las casas de cuidado diario que nosotros decimos. Las casas de cuidado no decimos guarderías, porque, o casas o centros de desarrollo, por ejemplo, centros de desarrollo infantil y juvenil que atiendan integralmente con horarios extendidos que permitan que el jefe o la jefa de familia esté tranquilo en su centro de trabajo. Eso pudieran ser las escuelas de tiempo completo, pero tendría que haber una infraestructura distinta que le ofrezca. No va a estar todas las horas en una misma aula, tiene que haber talleres, tiene que haber esparcimiento, todo lo demás, ¿no? Salas para teatro, para baile, deportes diversos, qué sé yo. Hay muchas, el asunto que omite, no contempla, no se ve de dónde lo van a sacar, y algo muy grave, el diálogo con quien los actores que deberían de haberse involucrado. Pero hay una preocupación que tiene el magisterio. El magisterio dice: oye, es que ahora vamos a estar sujetos al examen, y si se pasa el examen, pues es para ascender, para tener la plaza o para permanecer en el sistema, ¿no? A ver, nada más queremos recordar que el asunto para ingresar al sistema de educación pública en este país, desde hace varios años ya se implementó el examen para poder decir de todos los que demandan, de todas las que demandan. Eso es como una reforma laboral para el magisterio. Exactamente. Desde hace años se hizo, y ¿quién lo acordó hacerlo así? La dirigente, el sindicato, el gordillo. Exacto. Y luego, pero también tenemos que ser muy claros en esto. Los exámenes de oposición para la educación media superior existen desde hace mucho. Todos los que son trabajadores docentes, académicos en CONALEP, en los centros de educación tecnológica, todos los que son medio superior, ¿desde cuándo tienen esos exámenes de oposición? Y además está bien porque te va motivando, ¿verdad? Pero el problema es que, como lo son docentes, es para modelar o para decir, escudarse. No hay el presupuesto para las X número de plazas que se demandan. ¿Cómo le hago para que unos les pueda decir que sí y otros que no? Sabemos que tiene su buchaquita, que dan a sus trampitas por ahí, a los preferidos o los cercanos, y a los demás pobres pues se les deja, bueno, es que no pasaste. Es como el examen de admisión de ingreso a la universidad o a las preparatorias. Acá es para ingresar al sistema de educación, para que tengas tu plaza. Pero ¿qué más? No se dice, y que los profes, se les olvidó, yo creo ahorita, y los profes, que hagan el análisis en sus entidades y revisen cuántas plazas se han otorgado en los últimos 10 años. No me quiero ir más para atrás, puedo irme, pero nada más hasta los últimos 10 años. ¿Y cuántos de los otorgados son contratos? No son plazas, no son de base. Que le revisen. Entonces, esta reforma, obviamente, con estos otros datos más, sigo insistiendo que la tendencia es acabar con la educación.
privatizar la educación. Ahora, los compañeros profesores y las profesoras tienen el pendiente, dice, oye, mi permanencia, si a mí me va mal en un examen, y porque, pues, puede ir mal. De los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria. Eso apenas se va a trabajar ahorita. Para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional. Pero se le agregó que es una propuesta de un compañero diputado del PRD, que está en la comisión, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Entonces, ya tienes un derecho adquirido por estar ahí. Entonces, los compañeros, has desempeñado bien tu trabajo, ahí estás. O sea, no porque no va a ser, no debe de ser, y eso lo tenemos que expresar con mucha puntualidad en la ley reglamentaria, que es lo que faltaría para que empiece a entrar a echar a volar esta iniciativa. Y otra cosa con la que quiero cerrar es, en el PRD, pues unos votamos en contra y otros votaron a favor. Entonces, unos dicen, oye, ¿pero por qué? Pues se ve muy mal, el partido uno se... No, le dije, pero más mal se va a ver que no te dejen entrar a una colonia, a una comunidad, a un ejido, a un municipio, porque los profes y las profas de ahí te digan, oye, pues ¿por qué votó en contra de nosotros? Porque esto es un asunto que atenta con los derechos de las y los trabajadores de la educación. Entonces, sí hubo varios que votamos en contra, fuimos 31, 40 votaron a favor, 8 se abstuvieron y 23 no estuvieron. Y además, el que quiera tener los datos muy precisos con nombres y apellidos, pues que se meta a la Cámara, a la página del Congreso, y ahí dice cómo vota cada quien, para que pues nos llamen a cuenta. Yo estoy en la mejor disposición de que me llamen. Unos dicen, pues no, es que tenías que haber votado a favor, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? Pues me voy a anotar y voy a estar muy al pendiente de cómo se va a trabajar la ley reglamentaria, que va a establecer todos esos pormenores, cómo se va, lo del instituto, todo. Entonces, porque sí hay, las y los trabajadores, yo aprovecho la oportunidad para saludarlos, decir que es muy loable la labor que se desarrolla, con muchas dificultades, las y los profesores en las diferentes comunidades, que son escuelas unitarias, que atienden de 3 grados, o hasta los 6 de primaria, por así decirlo. Es bastante pesado, aunque sean poquitos alumnos y en condiciones muy difíciles, están muy lejos de sus familias, y es como los migrantes, que va a ser el otro caso que vamos a tratar, el otro asunto, que están muy lejos de a veces de sus padres o de sus hijos e hijas, pero están allá y allá se enclavan en comunidades muy distantes de su lugar de origen, pero con mucha entrega, con mucha disposición para desarrollar su actividad en la educación. Hay propuestas que tiene el PRD y que tienen que ver con la inversión, la ciencia, la tecnología y demás, que ya el tiempo ya no nos pudiera alcanzar, pero estamos a la orden. Pues siempre he creído que los profesores, los maestros tienen la labor más noble, que es la de apoyarnos intelectualmente con nuestros hijos, porque también nosotros tenemos que asumir el otro papel, que somos un equipo y tenemos que, pues, el gran reto, dejar de pensar de manera neoliberal, porque pues el futuro están allí nuestros chiquitines, nuestros jóvenes, y pues México nos requiere. Bueno, vamos a entrar de lleno a la reforma migratoria, Gerardo. A ver, puedo utilizar. Gracias. Bueno, ya entramos en materia migratoria. Básicamente hay un panorama negro, pero también hay avances en este rubro. En 1996, en reforma política, ya le permitían a los migrantes votar. Es un tema relativamente nuevo. Yo diría es una conquista de carácter histórico, aunque la migración ya tenía sus deberes en los años 40. De 2005 a 2011 se reporta una deportación de mexicanos de cerca de 4.4 millones de mexicanos
fueron deportados, lo cual deja a sus familias que sí tenían estatus legal indefensos en Estados Unidos. Anualmente, según el Instituto Nacional de Migración, mexicanos que fueron a Estados Unidos en 2011 son 150,000. Es una cifra de verdad que tiene que ponernos a reflexionar sobre la situación socioeconómica del país, y estamos hablando que de alrededor de 52 millones de hispanos que viven en Estados Unidos, 28, es decir, poco más de la mitad son mexicanos, 28 millones de mexicanos. O sea, este panorama que tenemos en términos sociopolíticos nos pone en dos disyuntivas: lo que se está haciendo en México y lo que se está dejando de hacer en México, y lo que se está haciendo en Estados Unidos y lo que se está dejando de hacer en Estados Unidos. Hay 4 estados clave fronterizos con México: es California, Texas, Nuevo México y Arizona, si mal no recuerdo. Son 4 estados particularmente de tendencia republicana, salvo California, que en estas pasadas elecciones optó por la reelección de Obama, pero que en la medida del tiempo han venido endureciendo su política migratoria. Ahí está el caso de la ley de Arizona. Ese es entre los muchos otros casos. No, el tema migratorio no es un tema nuevo. Bueno, me llama la atención que la política exterior, por lo menos en términos de México, se ha enfocado a no solamente criminalizar la migración centroamericana, sino que pareciera que no se genera un diálogo de iguales con los Estados Unidos. Es decir, no es un tema prioridad para el gobierno. O sea, la relación bilateral se centra en lo meramente comercial, y los 28 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos no son parte de esa prioridad bilateral en Estados Unidos. Hay este panorama, hay esta preocupación. A mí me parece en un balance, reitero, no soy especialista en la materia, pero creo que muchas de estas conquistas que se han logrado en materia migratoria, que las hay, no se debe ni al gobierno mexicano ni al gobierno de Estados Unidos, sino a las organizaciones de migrantes. Entonces, ese es el panorama que tenemos. Para entrar a materia, a mí me parece que el debate da para mucho. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer desde su posición como legisladora, de nuestra posición como sociedad civil? ¿Y cuál sería el reto inmediato? Porque todo el mundo dice que la reforma migratoria propuesta por el presidente Obama es necesaria, pero es insuficiente todavía. Hay algunos escollos y hay un elemento sustancial en todo este debate. Es decir, entre más ilegal, es decir, mientras siga siendo ilegal la mano de obra mexicana, más barato se paga. Y eso ha sido muy redituable para la economía norteamericana. Esta es una verdad lapidaria. Entonces, este es el panorama que tenemos. Ahí están las cifras. A mí me parece que, sobre todo en las demás entidades federativas, muchos mexicanas tienen familiares, tienen amigos, por lo menos uno, o conocidos que viven precisamente en Estados Unidos. Y uno de los pilares precisamente de nuestra economía es la remesa de los migrantes. Esta es la gran estructura que tenemos en el país. Bueno, pues yo sin más les cedo la palabra a la legisladora, a los compañeros que me acompañan en el programa, para entrar precisamente al debate de un tema que pareciera irrelevante, sin embargo es crucial para el futuro del país. Sí, has dicho una palabra clave, y yo con lo que cierras, que es un tema crucial para el país, pero no es solamente para nuestro país, es un tema crucial tanto para América Latina como para Estados Unidos, que es el país de América donde mayor hombres y mujeres de los diferentes países de América Latina residen ahí. Y yo nomás agregué eso, sí, crucial, tema crucial sí, pero no solamente para nuestro país, sino también incluyendo a Estados Unidos. Y tú lo dijiste ahorita, la mano de obra, si es aportada por una persona que no está legal, pues obviamente se aprovecha el patrón y la paga más barata, aunque sea porque el papel de legalizar y no legalizado pues no va a diferenciar en los términos de cómo se está dando la mano de obra, ¿verdad? Pero sí se aprovecha
para eso. Entonces, sí es crucial para Estados Unidos, fundamentalmente porque es muy grande el número de migrantes de Centroamérica y de México que están allá, aportándole a la economía de ese país. Entonces, dices tú también, no pienso que este tema, que es crucial, el Estado mexicano no lo ha tratado como un igual. Pues sí, porque quienes han estado conduciendo este país tienen desde hace ya un buen número de años, más de 25, con sus políticas neoliberales que hablábamos hace rato, donde están supeditados no a lo que el pueblo de México requiere, sino lo que mandatan los organismos internacionales, y entre ellos una supedición que hay, están supeditados a la economía de Estados Unidos, porque pues de allá vienen los mandos, de allá vienen armas, de allá vienen drogas, y nuestro país es el de tránsito y demás. Pero ya, ese ya sería otro tema que nos pudiera llevar, pero bueno. Entonces es crucial, sí, es obviamente para todo, para América Latina y Estados Unidos, porque hay una aportación muy, muy importante, porque son muchos los millones de mexicanos que están allá. Según los datos que tenemos, estamos hablando de números cerrados, que ahorita hay de gente que no es de nacionalidad estadounidense, o algunos ya a lo mejor ya tendrán, no, pero no. El número total creo que son como 12 millones en números cerrados, de los cuales la mitad son mexicanas y mexicanos, y la otra mitad son aportados por otros países como Centroamérica o otros países de América del Sur o diversos, o del mundo. Entonces, el tema de la migración es un tema que lo tenemos que ver también desde el carácter, desde el siguiente punto de vista. ¿Por qué existe la migración? Lo ideal, ¿cuál sería? Lo ideal sería que tanto centroamericanos, hombres y mujeres, o de cualquier otro país que estuvieran en otro, la migración a Estados Unidos o a otro país fuera de México fuera por placer, fuera por decisión propia. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería como decir el objetivo máximo en el tema migratorio. Y que el que lo haga lo hace por decisión, y lo hace obviamente con todos sus documentos que le permiten ingresar y regresar de la manera así. Esa sería la idea, pero eso, pues de que eso ocurra, pues es como, ¿qué diría? Pues eso no es imposible, pero sí está muy lejano. Yo no creo que lo pueda ver yo. Mis nietos, quién sabe, y a lo mejor va a tener. Entonces, lo ideal sería eso, que existiera así. Ahora, y nos obliga a hacernos una pregunta: ¿por qué la gente tiene que emigrar? Pues el Estado, así como no ha sido capaz en el tema de educación que estábamos hablando ahorita hace rato, pues no ofrece las garantías y las oportunidades para que la gente pueda permanecer en este estado. ¿A poco la gente quiere irse a trabajar fuera? A lo mejor uno sí, porque les gusta decir, bueno, hay otro escenario, y pues, pero por decisión propia, no por placer, o porque una manera legal, ¿no? Y una manera legal. Pero por ejemplo, yo soy de Nuevo León, de Monterrey. Yo adoro el Cerro de la Silla, me encanta. Es más, traigo fotos guardadas aquí, el celular ahí del Cerro de la Silla, porque se me hace muy bonito. O sea, por decir. Entonces tengo arraigo a mi tierra, y como habrá gente de Guanajuato, de aquí mismo del Distrito Federal, de sus delegaciones, que tienen arraigo en su comunidad, dices tú, ay, pues sí, estoy allá, pero ya estoy allá. Entonces, lo ideal sería, vuelvo a repetir, pues que fuera por placer, por deseo propio, porque vas a superarte, porque vas a estudiar, pues cuántos no, porque hay muy buenas universidades en otros países, no nada más en Estados Unidos, y aquí mismo en México. Entonces, la gente, qué bueno, pero pues no, el problema es que la migración obedece
a que hay una expulsión pues obligada o más bien generada por el mismo Estado. Es la pobreza, al final de cuentas es el lucro. Adelante. Sí, de hecho, en torno a los flujos migratorios, el problema suscita a raíz de los 80s, dadas las situaciones económicas, volvemos al mismo, el neoliberalismo, obliga a las crisis económicas aquí en México, la década perdida, es la condición para que el flujo migratorio, ya nada más, antes eran flujos migratorios que iban de sur a norte con la búsqueda del trabajo, pero la búsqueda del trabajo temporal. El punto ahí es la temporalidad, esta raíz de los 80s que empiezan los flujos migratorios a la permanencia en Estados Unidos. La población que habitaba en Estados Unidos solamente durante dos grandes momentos del siglo XX empiezan a quedarse. Primero es la Revolución Mexicana, un gran flujo migratorio en los Estados Unidos que permanece en Estados Unidos y que bueno, posteriormente habitan principalmente en la zona de California, y posteriormente el otro gran flujo migratorio, que son los 80, que es la llegada de las grandes reformas, la década perdida. Y son estos elementos que bueno, habrá que considerar para ver si el modelo económico va a soportar o por lo menos va a respaldar estas reformas migratorias, cuánto tiempo podrán durar. El flujo migratorio ha tenido sus altas y sus bajas, pero ha ido creciendo. Y esto no data de los 80, data de mucho antes. Los años 40 y 50 hubo un flujo migratorio impresionante. En esas épocas de los 40, 50 hubo un flujo migratorio, pero enorme, y era el sueño americano, pero era un flujo migratorio que no permanecía en el otro país, sino que era temporal, ¿sí? Y efectivamente, como dices tú, ya en los finales de los 70s, 80s, ya ese flujo migratorio ha ido incrementándose y pasa de ser temporal a permanente, ¿sí? Y empieza entonces a incrementarse el número de migrantes de todos los países, de México y de otros, en Estados Unidos, y empieza a generarse una competencia con las mismas personas residentes de allá, ¿sí? Y entonces empieza la respuesta del Estado norteamericano con las diferentes leyes, con las diferentes implementaciones de los muros, con las diferentes implementaciones de la policía fronteriza, con la ley Arizona, con la siguiente otra reforma que hubo, con las intentonas que se han hecho y demás. Y eso que ha traído como consecuencia, y toco un punto que expresaste tú, el grado en que se encuentra el tema migratorio y que ha propiciado que las y los migrantes de diferentes países, Centroamérica y México, que se encuentran en Estados Unidos, ha sido un asunto de organización en respuesta de México expulsó como Centroamérica expulsado, ¿sí? Y entonces esta migración que fue en unos años temporal se convierte en permanente. Hay una reacción del Estado que los ha recibido, legal o ilegal, pero los tiene ahí, ¿sí? Aportando a la economía, porque trabajan. Entonces, pero empieza a generarse un asunto de organizaciones muy diversas, sindicales, hay organizaciones sindicales, y ahí me ligo a lo siguiente. La semana pasada, el día 13, para ser precisos, yo soy integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, soy integrante. Y el día 13 tuvimos sesión ordinaria. Y en esa sesión ordinaria, nuestro orden del día fue muy amplio, que de hecho ahorita se está concluyendo. Pedí la autorización para estar aquí. Gracias. Y ese día tuvimos la presencia de líderes sindicales de la construcción y de otro ramo, no me acuerdo exactamente ahorita cuál es el ramo, de Estados Unidos. Tuvimos la presencia de presbíteros, o ¿cómo se le puede decir? De alguien de la religión católica. No, era un padre, un sacerdote, creo que es católico.
sacerdote, estuvieron presentes diputadas del Parlacén, diputados del Parlacén, del Parlamento de Centroamérica, y estuvieron presentes en nuestra sesión ordinaria. ¿Y cuál era el tema? ¿Cuál era el tema en la orden del día con ellos? En primer término, escuchar obviamente los planteamientos del acuerdo del Parlacén. Aquí ahorita le tengo una copia. De los acuerdos del Parlacén que acaba de pasar hace unas semanas, para en enero, y el resultado de esta reunión del día 13, donde las y los legisladores, no nada más del PRD, no, las y los legisladores de todos los partidos de la Comisión de Asuntos Migratorios, tomamos unas resoluciones que son los que quiero compartir con ustedes. Resolvemos dar apoyo total, tuvo algunas correcciones porque fue el que se trabajó en la reunión, y ahorita que se está concluyendo ya va a quedar con las correcciones. Con las correcciones y todo, y inclusive se va a publicar. Resolvimos la Comisión de Asuntos Migratorios, y eso va a pasar al Pleno, dar su apoyo total a la resolución AP, diagonal 1, ¿sí? De la 265-2013, aprobada por el Parlamento Centroamericano. Por eso les voy a dejar esta, creo que está también ya en internet, en favor de una reforma migratoria integral en los Estados Unidos de América, que mejore las condiciones de vida de los migrantes centroamericanos de acuerdo con la propuesta de los sectores progresistas representativos de la sociedad norteamericana. Y aquí está todo lo contenido acá, y él se concentra en eso. Pero ese es el primero, con todas sus especificaciones, que si hay tiempo mencionaremos algunas. Segundo resolutivo de la Comisión: hacer un llamado a la Cámara de Senadores de México para que se sume a las actividades en pro de una reforma migratoria integral en Estados Unidos de América. O sea, pasar al Pleno, y el Pleno resolverá, y haremos un llamado a la Cámara de Senadores para que, de aquí, de México. Aprovecho para decirles que en esa reunión estuvo presente también la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado, que es Ana Gabriela Guevara. Y obviamente desde ahí ya expresó su compromiso, y ya está trabajando en la Comisión del Senado también. Diputada, yo tengo una inquietud. Pues se está legislando para optimizar las condiciones de nuestros migrantes, pero México está en deuda. Solo hay que recordar que en San Fernando, Tamaulipas, 72 migrantes masacrados, y podemos hablar miles de desaparecidos que pues no tenemos una cifra exacta. ¿Qué pasa con esta parte de México? Aquí viene, para allá va, o sea, para allá va, porque son 5 resolutivos, y que pasarán al Pleno y van a salir un año, vas a ver. Tercero, hacer un llamado al Poder Ejecutivo Federal para que se una con sus homólogos centroamericanos, no nomás por allá, porque hay que ver también allá, Sí. para promover de manera respetuosa pero firme la reforma migratoria en Estados Unidos a favor de las y los migrantes indocumentados. O sea, que no actúe solamente en México, que actúe en México y Centroamérica. ¿Con quién? En conjunto, así es. Cuarto, hacer un llamado al Poder Ejecutivo Federal para que el Instituto Nacional de Migración trate con respeto y pleno uso de los derechos humanos a los hermanos y hermanas centroamericanos que cruzan por territorio nacional, que se liga a la migración interna, donde México, aparte de que la migración interna es de las diferentes entidades que se mueven de una a otra, y sufren vejaciones terribles, ¿sí? Y la migración que atraviesa por nuestro país rumbo a Estados Unidos, entonces, y hay lo que tú dices, lo de San Fernando,
y lo de Estado de México, acuérdense, y no acabaríamos un montón. Entonces, por eso se incorporó este asunto, porque nos queda claro, a las y los legisladores nos queda claro de que no es solamente atender el flujo migratorio de mexicanas, mexicanos y centroamericanos que están en Estados Unidos temporal o permanentemente, legal o ilegal. No, tiene que ver con el flujo migratorio que atraviesa en nuestro país. Y acuérdense, está la bestia y demás, ¿no? Ok. Quinto, reconocer que el reto de nuestra nación es alcanzar el desarrollo económico que genere condiciones de vida, que dé opción a la sociedad de no migrar por condiciones de desigualdad social. Y les agrego el punto que yo pedí que se agregara, porque está en los considerandos, pero no se puso en resolución. Un punto sexto, y que quiero revisar cuando me lo enseñen, que sí es que propuse de agregado ahí, que esta legislatura 62 del Senado y de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, bueno, primero se tiene que salir en la de diputados, si lo vayas, nos generemos el compromiso de acompañar la ruta con nuestros migrantes mexicanos y con los migrantes también centroamericanos, acompañarlos en la ruta rumbo a la presentación de la propuesta de reforma migratoria en los caracteres, en los términos expresados ahí, acompañarlos en esa ruta. No nomás es la presentación, sino acompañarlos en la ruta que tiene que ver con la entrevista, el cabildeo con los senadores, que es donde hay un poquito más de dificultad que con la Cámara de Representantes, porque el porcentaje que hay más o menos en intención del voto, por así decir, a una reforma más cercana acá, en la Cámara de Origen sería el Senado, y es donde tenemos un poquito más de dificultad. Entonces es la primera que se tendría que atender, y la ruta incluiría también la Cámara de Representantes, que ahí estamos con un 40 o 60 de aceptación. Entonces, este documento es un documento de resolución de la Comisión de Asuntos Migratorios, ¿sí? Pasa al Pleno, y el Pleno tendrá que también apoyarlo para que también inclusive se haga una publicación. Claro. Que se haga. Ya se ha hecho varias acciones, ya varias diputadas y diputados de esta comisión han acudido, ya tuvieron un primer encuentro allá, ya tuvieron otro encuentro en el Parlacén, y se está obviamente entrelazando las demandas, las opiniones, todas las propuestas que hay. ¿Cuál es el sueño así, lo más dorado, así, lo más bonito, es lo que en un principio, que ojalá que la migración fuera de esa naturaleza? Pero en cuanto al tema de reforma migratoria, ¿hacia dónde apuntar? El máximo objetivo es que se pudiera lograr lo de la ciudadanía, ¿no? Sí, pero vamos a ir, se van planteando que vaya obviamente a ver hasta dónde pueda dar, que tenga que ver con cómo le vamos a ir apuntalando para que el trámite de la legalización de quien desea ir para allá pues no sea tan tortuoso, y que evite violaciones a los derechos humanos, que evite muertes, que evite las acciones violatorias también aquí mismo del gobierno mexicano contra lo que pasa en Tabasco, la frontera Chiapas allá en el Xochiate, lo que pasa en... no acabo de mencionar todos los estados que hay. Entonces tenemos que irle apostando qué temas consideramos que debe de priorizarse en esa propuesta de reforma integral. La legalización, y que vaya encaminado al asunto de la ciudadanía. Lo óptimo, pues la gente dice, ay, pues la ciudadanía y todo eso. Primero legalización y encaminado a eso. ¿Para quiénes? Para los millones de mexicanos y centroamericanos que se encuentran en el país. ¿Qué otro tema tenemos que priorizar en esa propuesta de reforma migratoria? La expedición acelerada de visas permanentes de todo tipo y facilitación de trámites de reunificación familiar. Porque ¿qué pasa? A veces ya se van familias completas, ¿verdad? Sí. Y a veces, y luego deportan nada más mandan a los menores de edad, y los otros los tienen allá mientras encarcelados, y luego, bueno, hay un problema muy grave, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los consulados? Donde se va a hacer el trámite para la expedición del pasaporte.
son un sinnúmero de trabas, pues la mente las trabas están porque pues la gente saca su pasaporte y dice que va a X cosa y no, se va a quedar a trabajar ilegalmente, entonces pues tiene que encontrarse el mecanismo de cómo se pueden expedir esas visas para que puedan estar ahí y que haya, obviamente que actúe el Instituto de Migración en consecuencia con las organizaciones de derechos humanos también, tanto de aquí como de allá, para que haya un buen entendimiento. ¿Qué más debe de priorizarse? Un nuevo programa de trabajadores temporales, como los años 40 y 50 que hablé en un principio. O sea, requiere Estados Unidos en ciertas regiones, el estado que sea, no nada más la frontera, los que están en la frontera, sino que en X lugares ocupa la profesión, pues que haya el acuerdo de cómo garantizar, va temporalmente, así como va la gente a estudiar, o viene a estudiar aquí, o vienen de aquí, del DF, van a estudiar a Chapingo, o de aquí van a Monterrey, Nuevo León, al Tecnológico, o los de allá vienen van a Jalisco a la de Aeronáutica. ¿Sí me explico? Entonces, sí, ir viendo un programa de trabajos temporales que yo aquí le pudiera agregar cómo agilizar, porque también ese trámite para quienes van a ir a estudiar, pues hasta que no tengas todo, ya la aceptación y todo, arreglas las visas y ponen en duda, ¿no? Estos serían algunos de los temas, por así decirlo, prioritarios que pudieran generarse en una posible reforma migratoria que englobe las demandas más generalizadas. No son las únicas, obviamente, son más. Tenemos que recordar lo siguiente: ¿cuál va a ser el escenario de las cámaras allá? Pues obviamente, a ver, Obama gana la reelección con un porcentaje pues, altísimo, ¿no? Las estadísticas electorales demuestran que un porcentaje bastante considerable fue por el voto de los migrantes, ¿sí? Entonces, Obama es de los demócratas, ¿no? Representa a los demócratas y está los republicanos, ¿sí? Entonces, en la Cámara de Origen, la que recibiría sería el Senado. Entonces va a haber resistencia, porque dices tú, oye, pues espérame, pues los republicanos pues, están aspirando a tener la presidencia, ¿no? Entonces va a haber ahí ciertas dificultades, va a haber resistencia como en todo. Entonces tiene que irse viendo también la estrategia de todos para ver cómo va a ir tratando de ir incorporándole los puntos prioritarios que debe de incluir esa reforma. Luego, suponiendo que pasara por el Senado, tiene que pasar a la Cámara de Diputados. El escenario está un poquito menos duro, pero tampoco no está tan sencillo, porque pues luego de repente ya ven que los espantaron el otro día. ¿En qué año salió la película? Un día sin... ¿En qué año fue? En el 2007. Pues hace varios años, no me acuerdo. Que está impresionante, ¿no? Un día... Y además todo lo que ha habido, las movilizaciones ahorita que ha habido, son impresionantes, porque si es un buen número. De repente, si se quedan sin un día sin laborar, los migrantes, centroamericanos y mexicanos y mexicanas y demás, es impresionante. O sea, la película te refleja, es una película, ¿verdad? Pero sí te refleja, o sea, de manera muy... lo que pudiera pasar, ¿verdad? Lo que pudiera pasar. Ahora, ¿qué más tenemos que ver? Y que tiene que ver no nomás nosotros y Centroamérica, también Estados Unidos. A ver, ¿en qué especialidades? Aunque si bien es cierto, fíjense, viendo las estadísticas, la mano de obra más pesada es desarrollada en mayor porcentaje por mexicanas y mexicanos que inclusive centroamericanos y de otras nacionalidades. Sí. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los que en su momento ya están de manera permanente y con sus documentos legalizados, estamos en desventaja inclusive los mexicanos. Si lo vemos desde el punto de vista de los que tienen sus hijos en las escuelas de educación pública ya, hay más
centroamericanos que mexicanos. De los que están estudiados, si lo vemos desde ese punto de vista, estamos en mayor desventaja inclusive que los inmigrantes centroamericanos. Ponle que a veces con 1 o 2%, pero hablando un 1 o 2% de 6 millones de personas, Es un montón. será grande. Entonces, ese es otro asunto que hay que ver también, atender y verlo en un momento dado. Y el otro asunto que tenemos que ver es, todos los países, incluyendo Estados Unidos y más México, es para que pueda entrar el Estado mexicano de igual a igual, ¿cuántos son los montos de los remesas que envían las y los migrantes mexicanos a nuestro país? Ha ido decreciendo. Yo tengo aquí unos datos por ejemplo, en el 2012 estábamos hablando, enviaron 22.445 millones de pesos, 2012. Pero si vamos al 2011, al 10, al 9, hacia atrás, siempre fue superior, ha sido superior. Pero es un porcentaje muy alto de lo que ingresa a nuestro país y que sirve de soporte. Es el petróleo y luego sigue lo de las remesas. Entonces, Somos un país de migrantes. Así es. Y ya cierro aquí con esto para las preguntas. De los porcentajes que estábamos viendo ahorita, por ejemplo, de los que cuentan con preparatoria, de los que están, población mexicana que está allá, que no cuenta con preparatoria, estamos hablando de que son 62% de la población mexicana que está allá. Y solo el 5% de los que están allá tienen un grado universitario. A diferencia de otras nacionalidades, sus porcentajes son totalmente más abajo. Para ver, pues todavía estamos en mayor desventaja allá. Entonces, hay prioridades de tener prioridades en la reforma migratoria, sí, hay lo óptimo y hay su momento que tendría que va a ser una decisión que se tiene que ir tomando, pues obviamente por todos los que estamos impulsando la propuesta de una reforma migratoria de carácter integral, viendo desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de todas y de todos, ¿no? Los países que aportamos migrantes y el que está recibiendo a los migrantes allá. Vamos a la sección de ¿Tienen preguntas? Fernanda, Judith, Fernanda. Para pasar al otro punto de las vías. Sí, pues no, nada más que pregunta, es un pensamiento que he tenido desde hace muchos años, ¿no? Lo que usted, basándome en lo que ahorita acaba usted de afirmar, ¿no? Que el sueño dorado sería que los que salieran fuera del país fuera para estudiar o un buen trabajo, pero que no fuera en algo permanente, en una manera legal. Pero yo pienso que este es un problema a nivel federal, que más bien se le debería de inyectar a la economía, específicamente a los campos, mayores recursos para evitar exactamente que vayan en busca de la comida. Hay comunidades en diferentes partes del país que ya son comunidades de mujeres o ya se han quedado solos. Sí. Los campos están abandonados totalmente. Y así podemos ir enumerando una serie de estados que, como dice usted, tendríamos que tener como 5 horas del programa, ¿no? Pero yo creo que este es un problema federal, ¿no? Ahora, algo que yo siempre he pensado, no sé, aquí los compañeros, usted, todos y cada uno que estamos aquí, que Estados Unidos está en la libertad de hacer con su frontera lo que quiera, ¿no? Como así nosotros también, pero entonces más bien yo creo que ahí es una cuestión. A lo mejor voy a tener que dar un paso atrás en la plática que tuvimos con respecto a la educación, ¿no? Que no solamente es una cuestión de educación, sino también de formación, que todo lo que pasó con lo de Monex y todo eso es porque vivimos en un país desclasado, sin conciencia de clase, que es una tarea muy, muy, muy pesada la que tenemos, en la cuestión de que no solamente hay que educar, sino capacitar, pero también formar. Y que decirle a aquel que en lugar de que se vaya a luchar, a recibir malos tratos y que hasta que los maten en un país que no es suyo, más vale morirse en su tierra, ¿no? Como lo hacen los zapatistas, ¿no? Eso es, bueno, no sé, ese es un pensamiento y que sí, yo ahí digo, lo ideal sería eso.
¿Será eso una cuestión de formación, una cuestión de conciencia? No, Estamos hablando de o pobreza. de erradicar las políticas neoliberales? Más que nada es el ¿O es un asunto todo? de que el mismo Estado es el responsable de la exclusión de la gente. Así es. O sea, genérale empleo, genérale oportunidades de estudio, de superación. La gente no se tendría que hacer. Genera universidades, genera preparatorias, genera escuelas técnicas, genera de todo. O sea, Estados Unidos, ¿qué hace, por ejemplo? O sea, si lo vemos geográficamente, está el Estado y tiene sus condados, pero no necesita trasladarse ni muchos kilómetros para tener jardín de niños, escuela, lo que le llaman ellos allá, lo que es la primaria y luego la high school, está la universidad, hay hospital, hay tiendas, hay comercios, hay campos de todo, cines, como condaditos hay, ¿no? Y tienen todo sin necesidad de A trasladarse. excepción del sistema de salud, ¿no? No, pero no todos, hay condados que sí tienen, bueno, pero la educación, la salud no tiene es de lo más caro que existe allá, así es más, se brincan el charco para acá para atenderse médicamente, ¿verdad? Pero el tema de la reforma migratoria es un tema bastante, es necesario, obligado tratarlo, es también necesario acompañarlo, es necesario también en el asunto de convencer aquí a las autoridades y a las instituciones del país de que así como se vela por el respeto de los derechos humanos de nuestros mexicanos y mexicanas que están allá, también debe de velarse por las de los migrantes de tránsito y los migrantes de interno, la inmigración interna, porque viven hacinados. Por ejemplo, yo conozco en muchos lugares hay un domicilio y tú ves ese domicilio y es una puertita y órale, entonces están viven como 30 de una entidad, llámese San Luis, llámese del estado que sea, y viven ahí porque pues ahí y ahí se desplazan y en la mañana salen a trabajar en los diferentes lugares. Son de San Luis, pero pueden vivir aquí o pueden vivir en un estado, en una parte de Nuevo León. Sí, de hecho, los flujos por lo regular son del sureste hacia el norte, ¿no? O sea, hacia las grandes zonas productoras agrícolas. De hecho, retomando el tema de educación y migración, este tema de la educación en cuanto a la migración interna del país, también son unos indicadores que van de crecimiento. O sea, los niños que no tienen, que van acompañando a sus padres en las épocas para la pista, o sea, el recoger, por ejemplo, el tabaco en Sinaloa, Sinaloa, Coahuila, donde se recoge. El tabaco es allá en el área, se da en Sinaloa. Sinaloa, ¿no? Sí, Sinaloa, el tabaco. Hay varios lugares, pero es la principal zona. Y también podría ser un mismo reflejo del por qué, por ejemplo, los migrantes mexicanos en Estados Unidos tienen menores índices de aquellos que tienen a sus hijos inscritos en las escuelas públicas. Ahí se nota. Es un reflejo del tipo de migración que se tiene de México, a la diferencia de con los centroamericanos. Así es. Entonces, este tema lo podemos ligar muy fácilmente con el tema de una de las actividades que se realizan en este país y que son una de las muchas castigadas, que tiene que ver con la minería, y que el día de ayer, por ejemplo, pues ayer se cumplieron 7 años de la tragedia de la pasta de la mina número 8 de pasta de conchos, que es en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, que es vecino a Zacatecas, es un municipio que he estado atendiendo ahí, y hemos estado viendo algunos otros mineros de diferentes lugares. Ayer fueron 7 años y dices tú, lamentable, o sea, muy trágico, muy triste que a 7 años las familias de los que todavía no puedan tener los restos, los restos. Y esto tiene obviamente tiene varios porqués. ¿Sí? Por un lado está el grupo, el dueño de la empresa es Grupo México.
Es Grupo México, Grupo México. Es Grupo México, donde algunos de sus integrantes, pues uno de ellos es Claudio X González, otro es, ¿cómo se llama? Larrea, el que acaba de vender Cinemark a Cinemex. Larrea, ¿cómo se pide? Larrea. Sí. El que es el actual presidente de la Bolsa, Telles, también forma parte del Consejo Grupo México. Y Grupo México es el de la mina de Pasta de Conchos. ¿Sí? Entonces, si extraen los cadáveres, como decía yo ayer desde mi curul, no, ahí no lo alcancé a decir, pero lo dije en un programa de radio. Si extraen los cadáveres, van a permitir tener los motivos, o sea, poder comprobar cuáles fueron los motivos de la explosión. En eso, al buscar todo eso, van a encontrar. Entonces, ya no quisieron mover más. Recordemos lo que han dicho los mismos trabajadores que estaban allá. Ya habían avanzado un buen número de metros. Ocurrió a 150 y tantos metros, 150 metros. Entonces ya habían avanzado de la boca de la mina hacia donde estaban los cuerpos, y de repente ya no, que porque era arriesgar las vidas. Y sí es cierto, poder arriesgar las vidas, nada más que en Chile, porque sí pudieron. Sí, eran más metros. Pero Chile, ¿qué hizo? Respondió como un Estado responsable y hizo llamado de otros países y ¡zum! Fueron y se abocaron con la tecnología más apropiada para poder hacer y evitar más decesos sin poner en riesgo a los rescatistas, pero rescatar hasta que los rescataron. ¿Y aquí qué pasó? Ocurrió el 19 de febrero del 2006 y tanto el secretario de Trabajo, el delegado ahí de Coahuila, como el representante de la mina, ¿qué dijo? Están vivos, fue lo primero, sí están vivos y vamos a rescatar. 4 días dijeron lo mismo. El día 23 de febrero ya no hay posibilidades que estén de vida, y ya está ahí, y lo que se iba lo retiraron. Y con el argumento del riesgo de los rescatistas. Pues yo no voy a decir no hay riesgo de los rescatistas, claro, pues si lo vas a hacer con una pala y un pico, pues claro que va a haber súper riesgo, ¿no? Del que entre ahí se quedó, ¿no? Y además, si hubo una explosión, se supone que ya había, no se supone, fíjense, hubo años antes, iniciaron inspecciones en esa mina, y el problema es que el mismo reglamento de seguridad y higiene de las mineras expresa los plazos para hacer las inspecciones y para hacer los reportes. Y resulta que para el caso de la mina de la 8 de Pasta de Conchos, se había hecho en el 2004 una inspección y retrasaron en la entrega la entraron hasta 2005 y da 90 días, o sea, rebasaron pero les vale, ¿no? La Secretaría de Trabajo lo intervino ahí para exigir, ¿verdad? Y luego la tragedia fue el 19 de febrero, y el día, no me acuerdo si el 5 o 6 de febrero fue cuando se entregó un dictamen de la inspección realizada en el 2004 y 2005, y expresaba ahí que se había detectado fugas de gas, que se estaba filtrando gas. Entonces ahí hay negligencia de los dueños de la mina, de quienes tenían la conducción de dirigir los trabajos, de la Secretaría de Trabajo, y entonces pues sacar esos cuerpos pues va a salir más a flote las causas, ¿no? Lo que sucedió, y eso pues obviamente fundamentalmente va a perjudicar a la empresa. Y el sindicato también expresó desde su momento que ahorita Gómez Urrutia pues está extraditado, ¿no? No puede venir aquí. Está exiliado. Y entonces eso es un tema muy grave. Las condiciones en las que trabajan los mineros en este país son
en condiciones muy deplorables. Existen miles de trabajadores que no se les reconoce sus enfermedades como riesgo de trabajo. Claro. Entonces los tienen ahí súper castigados. Y volviendo al asunto de los que murieron ahí, pues les dan unas becas mínimas, o sea, 600, 800 pesos, o sea, a la familia. Y ellos dicen, ellos no están pidiendo lo del dinero, ellos lo que piden es rescatar su cuerpo, porque imagínense una madre o una esposa y dices tú, ya no hay esperanza de que tenga vida. Sí. Sí, ¿verdad? Pero pues es lo humano, ¿no? O sea, quieres tener ahí, sí. Hay que ayudarle. Todavía hay ahorita, pues cuántas madres de los desaparecidos de cuando el 68 y 70, por ejemplo, doña Rosario, Así es. y como él y muchos otros, ¿no? Entonces, es un asunto bastante crítico en el país. No deben de desaparecer los asuntos de los pocitos y los tajos que son a cielo abierto. Tiene que revisarse muy de fondo. De hecho, no permitieron en la reforma laboral modificaciones en la parte ahí. Lo que nosotros metíamos para lo de minas no pasó porque nos mayoritaron en el Congreso. Entonces tiene que revisarse muy de fondo. La minería en este país aporta muchos recursos, pero los aporta a empresas transnacionales. Nuestro país es rico en muchos metales, ¿sí? En muchos recursos, y de hecho el fondo de la lucha del ejército sabatista es el territorio de Chiapas abajo, es rico en uranio, ¿verdad? Y así como Coahuila y Zacatecas y Tasco tienen plata y oro, Hidalgo, todo, Sí. entonces, pero el tema de la mina es un tema bastante, y ya creo que nos pasamos el tiempo, pero vamos a darle. Nada más añadirle al documento que leíste. Siento que hay ciertas omisiones, ¿no? O sea, se está hablando de los derechos del migrante, pero para que saquen su visa y que vayan a... No, es que nomás di unos 3 puntos. ¿Qué pasa con los migrantes en retorno? ¿Qué hay de ellos? ¿Qué se van a encontrar cuando regresen a casa con sus familias? Sí, el asunto que ese tema del migrante al retornar a su lugar de origen no va a ir en la reforma migratoria, tiene que ir en una reglamentación de aquí mismo, el Instituto de Migración, el Instituto Nacional de Migración y el Estado mexicano. Es un asunto que no puede estar allá en la reforma migratoria, o sea, se aprueba en Estados Unidos, pero lo que sí pudiera entrar ahí es garantizar las condiciones de feliz retorno, pero estando legal no pasa nada. Ok, bueno. ¿Sí me explico? Sí. O sea, si lo legalizas, pues no pasa nada, vas y vienes. Por ejemplo, tú decías hace rato que hay municipios donde viven casi puras mujeres y pues hay municipios fantasmas. Y yo te voy a decir un municipio, por ejemplo, de Nuevo León, Parás, Nuevo León. Parás, Nuevo León es un municipio que la presidencia municipal se gana con 800 votos. Y en total votan como unos 2,000 y pico personas. Pero esos 2,000 y pico personas, la mitad no está ahí. La mitad está allá, pero una buena parte de esos están legalizados. Y van y vienen y no tienen ningún problema, van y votan. Se quedan todavía al fin y se regresan. El problema son los que no están. Por eso una de las prioridades es la legalización. Sí, y el otro asunto de que el regreso, pues por eso tenemos los programas, y en esta ocasión hubo acompañamiento de diputadas y diputados a diferentes puntos de la frontera para estar promocionando no el programita ese que no hace Televisa y que dice ese seguro, ¿cómo le llaman? Paisano seguro. Es pura propaganda. No, las diputadas y diputados varios se movilizaron y fueron a varios puntos de la frontera. Una de ellas fue la compañera Lorena Valles, de Sonora, y a María García. Muchos de la comisión fueron y se establecieron para hacer campaña. Se hace mucho énfasis. El problema, ¿dónde se atora? El problema se atora en las autoridades que se encargan de garantizar la seguridad ya estando aquí en el país. El que viene allá pasa y ya no pasa nada. El problema está el asunto de la inseguridad de todo el país está grave y en el norte está peor. Definitivamente. Peor, porque aprovechan, porque vienen. Yo he visto cómo. A mí yo una vez venía de Texas
Nuevo León, los mismos policías y hasta los de tránsito en situaciones te paran y a como está la situación, pues te paras, te detienes y piden dinero. A los mexicanos, te imaginas, a los que saben que vienen de allá, los he visto yo, los hacen abrir todas sus cajas, que traen cajas con ropa, juguetes y no, los hacen que saquen todo, yo he visto cómo aprovechan y las autoridades mexicanas. Entonces la corrupción a todo lo que da es uno de los males que tenemos que acabar en este país. Pues yo creo que con eso pudiéramos cerrar para que ya el tiempo ha sido... Pues le agradecemos mucho su presencia. Que regrese, porque claro, faltó hablar sobre... Que tú, mira, tú, qué autoritaria. El trabajo que tiene la diputada en Zacatecas. Para mí eso también es un... son mineros, es una mina que está desde hace más de 200 años, muchos años. Es una mina que de minerales, es oro. Está en una comunidad que se llama Salaverna. El año pasado, es un ejido ahí, son 3 comunidades, Majada, Salaverna y Tlotoaya, el nombre exacto ahorita no me acuerdo. Y esa mina, el año pasado, cuando iba, antes de que asumiera el año pasado, antepasado el 11, les empezaron a decir que tenía que salirse de ahí porque es riesgoso. Nadie dice que no es riesgoso, sí es riesgoso. El problema es de que lo que ofrece la mina y a través de las autoridades del gobierno del estado es que ellos se pasen a una vivienda tipo Infonavit. No es porque esté despreciando la vivienda tipo Infonavit, no. Lo que pasa es que esa gente que vive ahí, en esa comunidad de Salaverna, y que data de muchos años, sus antecesores, sus tatarabuelos, ahí nacieron, se dedican a varias cosas y entre ellos pues a actividades también agropecuarias y a la mina. Y es donde ellos han vivido desde siempre, ahí nacieron y ahí toda mi vida han crecido ahí y han vivido. Entonces los sacan de ahí porque hay riesgo, nadie dice que no hay riesgo, sí. El problema es que no nada más, oye, pues ya te sales de aquí, porque ellos tienen la tenencia de la tierra y sus reconocimientos de reforma agraria, y reforma agraria desde el 2010 empezó a trastabillar y ahora dice que hay un particular y demás. Entonces hay un problema grave ahí en el sentido de que a la gente ya una buena parte ya pues se salieron de ahí, se fueron a vivir al otro lugar. Allá les pusieron la escuelita, acá se la cerraron, ya no dejaron ni que los profesores que van a dar clases fuera, ni los voluntarios. La casita de salud que tenían también ya la cerraron, el médico ya no va, inclusive hasta la iglesia también ya el padre ya no va los domingos allá. Entonces una buena parte ya se pasó y nosotros estamos atendiendo a 39 familias. Las familias son fundamentalmente perredistas, han alzado la voz. A los que trabajaban en la mina pues ya los despidieron, entonces pues peor tantito. Entonces lo que estamos viendo es, estamos demandando la charla con los dueños, con el gobierno del estado, de manera que sea respetuosa. Hicimos el llamado al municipio y al estado que deje de estar hostigando a la gente, que ellos no están en la disposición de pues sí, necesidad de moverse, pero en un lugar que no haya mucho riesgo cercano ahí, pero que la empresa tenga la oportunidad de darles una indemnización, que tenga un lote de terreno, no la casita, porque ¿dónde ponen sus animales? Claro. O ¿dónde siembran lo poquito que siembran? Claro. Entonces que haya un lote, que haya oportunidad de empleo, de trabajo, que les contraten los camiones que ellos tienen, porque tienen camiones y la minera no se lo contrata. Entonces estamos atendiendo ese asunto. Esperemos que no ocurra nada desastroso. Estamos en pláticas con la gente de los dueños, los dueños de la mina, los representantes, por así decirlo, y pedimos al presidente municipal y al gobernador pues, que dejen de estar hostigando y reprimiendo. Y tiene que actuarse rápido porque
siguen haciendo los trabajos de lo de la mina, pero la mina está sentada, abarca parte del polígono donde ellos tienen y propietarios y tienen su reconocimiento ahí, y la mina abarca una parte del polígono y otra parte que no es, o sea, está en un terrenos que se llaman, que se le puede considerar como de uso común. Entonces, estamos atendiendo ese asunto para ver si podemos que la gente no pierda, no se vaya, no se tenga que ir tan lejos de donde han estado desarrollándose. También estamos hablando con la empresa para ver qué se puede hacer, porque mi preocupación es de que está en un lugar que es la Sierra de Mazapil. Es un municipio que está en Acinalto, son 3 comunidades, pero ahí mismo cuando están, ahí decantan, entonces se están contaminando los mantos acuíferos, y esos mantos acuíferos van a dar también a Coahuila, y luego de Coahuila también van a dar a Nuevo León. Entonces a mediano o largo plazo, los mantos acuíferos de un muy amplio radio de acción van a perjudicar a muchos cultivos y muchas familias. Entonces son muchas cosas, y así como está lo de Hidalgo, está lo de Tasco, está lo de muchos lugares. Entonces dices tú, bueno, las obras se tienen que hacer porque tiene que haber un crecimiento, pero las obras tienen que hacerse bajo estudios de factibilidad y de impacto que permitan, no vamos a impedir el desarrollo, como las obras del segundo piso, todo eso, ¿no? Pero tienes que ver el impacto y tienes que garantizar cómo se lo. Lo mismo, si vemos a las minas, pues las minas están ahí, no vas a dejar de meter ahí, pero también tiene que ver el Estado. O sea, a ver, yo quisiera saber cuánto está dejando la extracción, esas transnacionales, de cuánto son las ganancias que dan, eso no lo sabemos. Y tiene que, la empresa, si sus ganancias, tiene que invertir un porcentaje, ahí donde debemos de grabar. La reforma fiscal por ahí debe de ir. A ver, tú te estás ganando eso porque traes esto. El impacto está eso. Bueno, ¿qué le tiene que hacer? No es que les des un seguro de vida para que cuando se enferme, cuando se muera tengan sus deudos no, o les des atención médica porque cuando se enferme les des las medicinas, no. ¿Qué tiene que hacer para contrarrestar el impacto de lo que la mina puede perder, o la hidroeléctrica, o la termoeléctrica, o la instalación de las torres eólicas, de generación de energía eólica, o lo que guste te mandes? Que en pocas palabras quiere decir que tengas con mucha claridad lo que significa el desarrollo sostenido y sustentable. Así es. Muchas gracias.